Con esta cinta básicamente cometí dos errores antes de comenzar a verla. En primer lugar fue esperar que lo que iba a ver era una película, cuando en realidad es un documental. Y el segundo error fue un poco esperar ver un caso realmente brutal y que me causase mucha conmoción. Y en realidad es un caso que, si bien tiene un nivel alto de brutalidad, no terminó, por así decirlo, completando o satisfaciendo mis expectativas al respecto. Expectativas que, como ya he señalado, cometí el error de quizás tener muy por encima de lo que finalmente la cinta termina entregando. Pero de todas maneras, el día de hoy vamos a comentar este documental estrenado recientemente en Netflix, que lleva por título, al menos en español, el caso Watts, el padre homicida, o por su nombre en inglés, que es American Murder, The Family the Next Door. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció este documental, si creo que vale o no vale la pena, y un poco hacer un breve resumen de qué trata. Pero antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente este documental. Dejando pasar el momento spam, continuemos con la review. Básicamente, el caso Watts, o este documental sobre el caso Watts, nos va a contar la historia en torno a este crimen ocurrido en el 2018 en Colorado, Estados Unidos, en donde Chris Watts básicamente lo que hace es asesinar a su esposa Shannon y a sus dos hijas, y adicionalmente a su hijo no nato, puesto que Shannon, al momento de fallecer o de ser asesinada por Chris, estaba embarazada. Y lo que nos va a contar el documental a través de imágenes reales, videos reales tanto de la policía como de familiares, mensajes de texto que se enviaron tanto Shannon como Chris, así como publicaciones en redes sociales, audios, etc. Incluso las mismas grabaciones del juicio. Nos va a contar todo lo ocurrido en torno a este caso, tanto en días previos como días posteriores. Y cómo, al final de cuentas, Chris, al menos en primera instancia, lo que hace es ocultar este crimen, y después ir viendo cómo se va desentrañando, cómo se va rompiendo un poco a poco su argumento, o su coartada, o su versión al final de cuentas de la historia, y los matices que va teniendo del por qué finalmente él terminó cometiendo este crimen. Puntos positivos de este documental: básicamente que tiene una muy buena narración en cuanto a cómo te va presentando los hechos o esta historia en torno a este crimen, como ya he señalado, tanto previo como la historia posterior a que ocurren los hechos, y el uso de imágenes reales, videos reales o incluso los audios de las interacciones entre Shannon y Chris, momentos previos o días previos, son un añadido muy positivo a este documental. Y puntos que quizás no me terminaron de convencer tanto, que es un poco de lo que ya señalaba al principio de este capítulo, que es esto de las expectativas. En realidad yo me esperaba un caso bastante más brutal, siendo que de por sí, bueno, ya es brutal este crimen de una esposa y sus 3 hijos, al final de cuentas, pero siendo que, dado que lo presentaron, o al menos mi expectativa al respecto era, si es un crimen de Estados Unidos, ¿cierto? Que todos conocemos la cantidad de crímenes que hay en Estados Unidos, para que le hayan hecho básicamente un documental o una película, debe ser realmente algo que llame mucho la atención o que haya causado mucho impacto. Y en realidad, básicamente es esto que señalo: es un crimen de un padre asesinando a su esposa y asesinando a sus 3 hijos. Que a mí no me haya causado tanta impresión puede ser un tema totalmente personal y algo que quizás deba revisar, pero como señalo, básicamente lo que esperaba del documental era un caso bastante más potente. Sí me llamó mucho la atención, o me gustó mucho del documental, esto de poder ver la reacción real o cómo se comportó realmente Chris posterior al crimen, como esta frialdad de dar entrevistas, de realizar confesiones, etcétera, que están grabadas en video y te las presentan en el documental, y verlo totalmente
ido totalmente indiferente, sin realmente demostrar un dolor o un arrepentimiento. Desde ese punto de vista, súper positivo el documental. Pero nuevamente señalo que yo al menos tenía otras expectativas al respecto o esperaba bastante más. Un caso quizás bastante más complejo, e incluso que sea más complejo de cómo se resuelve, puesto que lo que vamos a ver en el documental es que básicamente se resuelve de manera relativamente rápida, con un par de engaños por aquí, engaños por allá de la policía, hacen caer relativamente rápido a Chris en su propia trampa, por así decirlo, y terminar confesando el crimen. Pero en sí, esa es mi apreciación global de este documental de El caso Watt. Creo que vale la pena ver. Sí, totalmente. Está bien hecho, está bien narrado. Dura un poco más de hora y media, si mal no recuerdo. Por lo cual, incluso sirve para pasar el rato o enterarte un poco de qué pasó en este caso. Puesto que, como ya he señalado, lo más positivo que tiene este documental es el uso básicamente de imágenes reales o las mismas redes sociales o aportes de familiares hacia lo que realmente ocurrió dentro de este caso, que le da este toque de realismo que al final de cuentas es lo que estamos buscando ver con este tipo de documental. Pero al menos a mí no me cumplió las expectativas de lo que esperaba, tanto porque esperaba ver una película al respecto, pero bueno, para eso hay otra película que está basada en el mismo caso. Y aún cuando puedo solventar eso bastante bien, o sea, como he señalado, el documental en sí me gustó. El caso en sí, que lo desconocía hasta no haber visto este documental de Netflix, en verdad también esperaba mucho más del caso. Entiendo el por qué causó tanto revuelo, entiendo que es atroz totalmente, no lo vamos a desconocer para nada. Pero el documental incluso me sirve para entender por qué causa tanto revuelo. Y es que Shannon básicamente era súper mediática en redes sociales y por ello se hizo tan conocida, o al menos es lo que te plantea el documental, de que gracias a estas redes sociales que ella era tan conocida y causó tanto revuelo su desaparición en principio y luego su posterior asesinato. Pese a todo, o adicional a todo el hecho de que también fallecieron sus dos hijas y su hijo nonato. Pero en sí, esa es mi opinión respecto a el caso Watts, el padre homicida. Para ya finalizar, en el gatómetro, dado que al menos a mí no cumplió, para mí no cumplió todas las expectativas que tenía al respecto, básicamente le daré en esta ocasión 2 gatitos de 5. Y ya para finalizar, como siempre, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas al canal y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho en me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.